conectado. Good morning, everyone. Good morning. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Buenos días a cada uno de ustedes. Yo soy la Miss Jessica, profesora del Colegio Sane. Vamos a dar inicio con nuestras clases de inglés. Así que please pay attention. Welcome to the second class. Bienvenidos a la segunda semana, ¿no? De clases de inglés, ¿no? English class. Thanks. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso, pues la semana pasada, hay que hacer un remember, hablábamos sobre el verbo to have, ¿no? Verb to have, que significa tener y haber. ¿Para qué es este uso de verbos? Muchos de ustedes aún estaban un poco confundidos, porque en diferentes tiempos, diferentes épocas, ¿no? Que nos confunde un poquito. Solo es cuestión de prestar atención. Hay que concentrarnos muy bien para qué es este uso del verbo to have, ¿sí? Este verbo sigue la formación normal, ¿sí? De los verbos, es decir, deja de considerarse como un verbo especial y puede parecerse como un auxiliar. Este verbo no se utiliza ni en pasado ni en futuro, ¿sí? Este verbo se utiliza como auxiliar en la formación de los tiempos compuestos, como cual equivale a nuestro castellano, que significa haber, ¿no? Bien, entonces el uso del have se puede usar en todos los tiempos verbales, ya sea presente, pasado, futuro, ¿sí? Pero como auxiliar, recuerden que este verbo se utiliza como verbo o como auxiliar. Si lo pasamos a este verbo como un auxiliar, ya no sería, pues, ¿no? El mismo significado que es tener o haber. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Ahora, el verbo have lo vamos a ver en estas dos modalidades, tanto como verbo y tanto como auxiliar. Recuerden que un verbo, muchos de ustedes aún siguen confundidos, me dicen, ¿por qué hablas de verbo? ¿Qué es un verbo? Un verbo es toda acción, todo movimiento, todo lo que nosotros hagamos, el mismo hecho de que ahorita estamos haciendo, que es hablar, ese es un verbo. Y uno de estos verbos que estamos agarrando o estamos utilizando o estamos explicando es el verbo to have, ¿sí? Ahorita les voy a presentar el verbo un poquito más específico, ¿no? En el presente simple. En el presente simple vamos a encontrar el verbo have, ¿no? Que se utiliza tanto have y has, ¿no? Dos formas de utilizar el verbo. ¿Por qué have y por qué con quién has, con quién have? Eso ya lo habíamos explicado la semana pasada. Preposición, que es el verbo tener, ¿no? Por ejemplo, miremos la imagen de acá. Tenemos a la señorita con su carro y decimos, she has a pink car, ¿no? Ella tiene un carro rosado. She has, recuerden que have significa tener. She has a pink car. Y luego tienes uno que dice, I have a red car. Yo tengo un carro rojo. ¿Por qué para ella utilizamos has y para nosotros utilizamos have? Recuerden que todas las personas que están en tercera persona, como she, he y it, siempre para ellos se utilizaba el has, ¿no? Recuerden que este has se utiliza para he, she y it. Mientras que para las preposiciones como I, you, we, they, se utiliza have. Entonces, si nosotros nos referimos para ella, para él, siempre utilizamos has, como en este caso es ella y decimos, she has a pink car, ella tiene un carro rojo. Pero si yo quiero decir que yo tengo un carro rojo, digo, I have a red car, ¿no? I have a red car, yo tengo un carro rojo. Veamos en el siguiente ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de obligaciones, ¿no? Porque el verbo have se utiliza para preposiciones o para obligaciones. Por ejemplo, he has to study every day. Él tiene que estudiar todos los días, ¿no? O nosotros, I have to work every day. Yo tengo que trabajar todos los días, ¿no? I have to work every day. Entonces también para ese uso es el have, ¿no? Para obligaciones, como obligations. Bien, acá les voy a presentar el presente simple, con quienes se utiliza has, con quien se utiliza have, ¿no? Hay que hacer un pequeño review, un remember, ¿no? Recuerden que have significa tener, ¿sí? Have to, tener que. Entonces, para ellos, como yo les explicaba, se utiliza para I, you,
we, you y they, ¿no? I significa yo, you, tú, we, nosotros, you, ustedes, they, ¿no? Ellos o ellas. Ahora, pero para los que están en tercera persona se utiliza has con S, ¿sí? Que significa lo mismo, tener, o has to, que es tener que, pero se utiliza para los que están en tercera persona, como he, she, it, ¿no? He, que significa él, she, que significa ella, y it, que significa esto. Bien, hasta ahí. ¿Tienen dudas? ¿Tienen consultas? ¿O todo se les quedó claro? ¿Alguien? ¿Todos comprendieron? ¿Clean? ¿O están un poquito confundidos todavía? ¿Todo claro? ¿Está ahí? Students, hello. ¿No tienen preguntas? ¿Questions? A ver. Floriana, Julie, Anthony, Guido, Tanner. It's okay. Anthony dice que no pudo entender. Muy bien. Please, no entendió. Anthony dice que no entendió. ¿Los demás comprendieron? Yes or no? Yes, miss. Yes. Yajaira dice que sí comprendió. Muy bien. Bien, vamos a explicar una vez más. Miren, el presente simple con el uso con el verbo have, recuerden que have significa tener, pero have se utiliza en primera persona. Eso yo ya les había explicado para quién es primera persona, para quién es segunda persona, tercera persona, inclusive hicimos ejercicios de eso. Entonces, recuerden que have, si lo vamos a utilizar en tercera persona, se utiliza con S, has, pero sigue significando lo mismo. Solo que como estamos utilizando para él, para ella, para eso, se escribe has, pero el significado sigue siendo el mismo. Solo quiero que entiendan eso. Have con B para todas las demás prepositions y para solo he, she, it es has. Es por eso el ejemplo de acá. Volvamos una vez más. Miren, cuando veíamos el carro rosado y a ella, por ser ella, está en tercera persona y utilizamos has. ¿Sí? Aquí. Bien, utilizamos este has para utilizarlo para ella y decimos, she has a pink car. Ella tiene un carro rosado. Pero si yo quiero hablar de mí y digo, no, I have a red car. Yo tengo un carro rojo. Entonces utilizo have. Entonces se utiliza have y has. Has para she, he, it y have para nosotros, ¿no? De igual manera, para hablar sobre obligaciones, por ejemplo, él tiene que estudiar todos los días y utilizo have to. She have to study every day. Él tiene que estudiar todos los días. Y yo, para hablar sobre una obligación, por ejemplo, I have to work every day. Yo tengo que trabajar todos los días. Entonces utilizo have. ¿No? Y acá en mi recuadro les está dando más específico, ¿no? ¿Por qué utilizo have con quiénes y con quiénes has? Entonces, esa es la separación de have y has. Para quienes con have, para quienes con has. Entonces, ahora sí, una vez comprendido esto, pasamos al presente simple, ¿sí? Presente simple con más ejercicios. Entonces, acá ya lo tenemos separado, ¿sí? Have para I, we, you y they, y has para he, she, it. Y vamos a ver estos siguientes ejemplos. Por ejemplo, para decir yo tengo una motocicleta. I have a motorcycle, ¿no? I have a motorcycle. ¿Tenemos a alguien ingresando a clases recién? Good morning. Vamos a aceptarlo. Good morning. Good morning, students. Good morning a los que recién están ingresando a clases. Muy bien. Tenemos el I have, ¿no? I have a motorcycle. Yo tengo una motocicleta. Cuando dices tú tienes un hijo, por ejemplo, you have a son. Tú tienes un hijo.
Pero ¿qué pasa cuando decimos he? Por ejemplo, él tiene una mascota. Decimos has con S. She has a pet. Él tiene una mascota. O cuando decimos ella tiene un enamorado. She has a boyfriend, ¿no? Entonces acá le escribimos has. She has a boyfriend. Entonces ahí estamos siendo un poquito más específicos para quién has y para quién have. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí comprendieron? ¿Clean? ¿Tienen consultas, preguntas? ¿No? ¿Todo claro? ¿Yes? Yes, Miss. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a repetir estas oraciones, ¿sí? Please repeat after me. Activen sus audios. Vamos, please. Write the first sentence. I have a motorcycle. Repeat, please. Repitan, por favor, después de mí. Activen sus audios. Turn on the microphones. Prendan sus audios y repitan después de mí. I have a motorcycle. I have motor. Cycle. I have a motorcycle. You have a phone. You have a phone. You have You have a son. a A son. son. He has a pet. He has A a pet. pet. She has a She has boyfriend. a boyfriend. She has a boyfriend. Excelente. Bien. Ahora vamos a hablar de otro verbo más. No solo del verbo have y el verbo no has, sino también tenemos un verbo que nos presentan en el libro que es el verbo can't, ¿no? El verbo poder, can't, y en su forma negativa también can't, con T, que significa no puedo, ¿no? ¿Para qué es este uso del verbo? Nos dice, es un tipo de verbo modal y significa que es un verbo especial, con unas características particulares. Te dice que los verbos modales necesitan ir siempre acompañados de otro verbo, el cual se añade en su forma base sin la partícula to, es decir, cuando usamos el verbo modal can, siempre tenemos que poner otro verbo más, por ejemplo, el verbo to work, pero solo añadimos work y decimos, ¿no? I can work, por ejemplo, yo puedo trabajar. Recuerden que can significa puedo. En este caso estamos juntando dos verbos, ¿no? Dos verbos. ¿Por qué? Porque can se está poniendo como un verbo modal, ¿sí? Un verbo que acompaña al otro verbo para que pueda tener sentido, ¿no? Es un verbo especial con características particulares. Necesita siempre estar acompañado de otro verbo. Es por eso que can va acompañado del otro verbo que es work, que es trabajar, y dices, ¿no? I can work, yo puedo trabajar. Vamos a ver un poquito más de ejemplos con el verbo can y can't, ¿no? Can't es el verbo poder que se utiliza para habilidades, posibilidades o peticiones, ¿sí? Es un verbo auxiliar modal, ¿no? Es un verbo auxiliar modal, por ejemplo, cuando dices he can dance, él puede bailar, he can dance, ¿no? Entonces, para los pronouns siempre se utiliza can, ¿no? Conjugamos I can, yo puedo, you can, tú puedes, he can, él puede, she can, ella puede, it can, eso puede, we can, nosotros podemos, you can, ustedes pueden, o they can, ellos pueden, ¿no? Entonces, esto es el uso del verbo can, habilidad, posibilidad y peticiones. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda sobre este
uso modal del verbo can't? ¿Alguna consulta con este verbo y su uso? ¿O todo les quedó claro? ¿Clean? ¿Tienen claro entonces el uso del verbo can? Muy bien, sigamos explicando entonces. Bien, entonces cuando hablamos el can para habilidad, cuando hablamos sobre habilidades, por ejemplo, tenemos estos ejemplos de habilidades, ¿no? Cuando dices, I can speak Spanish, yo puedo hablar español, esa es una habilidad, ¿no? O the parrot can fly, ¿no? El loro puede volar, es una habilidad, volar, ¿no? O cuando tú dices, can you help me? ¿Puedes ayudarme? Can you help me? ¿No? Cuando haces alguna petición, por ejemplo, dices, can I leave? ¿Puedo salir? En este caso, peticiones también, si hubiéramos estado en clases presenciales, ¿no? Muchos de ustedes a veces piden la petición de querer ir al baño, ¿no? Can I go to the bathroom? Can I go to the toilet? ¿No? Por ejemplo, la mayoría dice, no puedo ir al baño, ¿no? Esa es una petición. Can I go to the, no sé, can I go to the park? Puedo ir al parque, por ejemplo, ¿no? Peticiones. Cuando decimos sobre posibilidades, en este caso hablamos sobre si puedes ir a una fiesta, por ejemplo, ¿no? She can go to the discotheque, ¿no? Ella puede ir a una discoteca, es una posibilidad, pero todavía no se sabe si puede o no puede, ¿no? He can be later, ¿no? Él puede llegar tarde, está en esa posibilidad, ¿no? Él puede llegar tarde. O can you work in my company? Puedes trabajar en mi compañía, tienes esa opción, ¿no? Can you work in my company? Puedes trabajar en mi compañía. Entonces, es para esto el uso del can't, el can't. Hasta ahí, dudas, preguntas, consultas. No. A ver, what happened? ¿Qué pasó con los demás? Julie, Florida, Yahaira, Jonathan, todo está clean. Anthony, Guido, Tanner. Muy buenos días, disculpe. Good morning. Bien, recuerden que siempre deben decir si está bien, si están entendiendo bien, está bien. Entonces yo sigo explicando nada más, si no tienen dudas. Hay alguien que levantó la mano ahí. ¿Sí? Entonces vamos a seguir explicando un poquito sobre este uso, ya que todos se les está quedando muy claro, están comprendiendo. Sigamos. Ahora sí, en su forma afirmativa, ¿y cómo es que pasa a su forma negativa? Sí, acá es un poquito tedioso, pero ahí vamos a explicar poco a poco. En su forma afirmativa, como ya les decía, decíamos, I can speak Spanish, ¿no? Yo puedo hablar español. Yo puedo. I can go to a party, ¿no? Ella puede. She can go to a party. Ella puede ir a una fiesta. Pero ¿qué pasa si esto lo quieres decir en su forma negativa? Mejor dicho, quieres decir, no, ella no puede ir a una fiesta o yo no puedo hablar español. No, en su forma negativa nos pide que agreguemos not. Este que está en color rojito, entre comillas, te dice, si quieres convertir este verbo poder en no poder, solo debes agregar not. En este caso, para decir yo no hablo español, digo I cannot speak Spanish, ¿no? Que significa yo no puedo hablar español. I cannot speak Spanish. Yo no puedo hablar español. Que en su forma corta, porque hay muchos que les parece escribir muy largo, I cannot. Entonces dice, ¿saben qué? Mejor solo pongo una comita y la T, ¿no? Y dices, I can't, pero resaltas ese sonido T, I can't speak Spanish. Y dices, yo no puedo hablar español, ¿no? Puedes usarlo de esas dos formas. Puedes decir, I cannot speak Spanish o I can't speak Spanish. Yo no puedo hablar español. Tanto en su forma corta como en su forma larga. De igual manera con la otra oración, ¿no? Que era she can go to a party, ella puede ir a la fiesta.
que en su forma negativa sería she cannot go to a party. Ella no puede ir a una fiesta. She cannot go to a party. Y en su forma corta, de igual manera, ese not lo reducimos y solo ponemos una comita y una T y decimos she can't go to a party. Ella no puede ir a una fiesta. Bien, ese es en su forma negativa de cada oración. Entonces, hasta ahí. Ahora sí, vamos a ser un poquito más específicos porque también hablamos sobre el cold, ¿no? Muchos de ustedes se preguntaban sobre este uso. Bien, entonces acá vamos. El pasado del verbo can't, no, el pasado del verbo can't es cold, ¿sí? Y colden. El pasado del verbo can expresa una habilidad y posibilidad en el pasado. Por ejemplo, could y couldn't significa lo mismo, solo que en su forma pasada, ¿no? Y dices, ella pudo leer, ¿no? She could read when she was toured. Ella podía leer cuando estaba de gira, ¿no? In the past, Robert couldn't play music. Te dice, ¿no? En el pasado, el robot no podía tocar una música. Se usa para expresar algo posible pero poco probable, ¿no? Como he could be at home, ¿no? Él podía haber estado en su casa, o para expresar una habilidad natural o aprendida, ¿no? Como que estuvo en el pasado. She could run very fast when she was a girl, ¿no? Dice, ella estuvo corriendo muy rápido cuando ella fue una señorita, cuando era joven, ¿no? Dice, ella podía correr muy rápido cuando ella era niña. También lo podemos utilizar para pedir permiso a frases interrogativas, que puede dar de una forma adecuada utilizada el could you help me please, ¿no? Puedes ayudarme, por favor, ¿no? Could you help me please? Entonces, acá tenemos dos cosas. Cuando hablábamos de can, hablábamos en presente, o sea, de ahora. Yo puedo. O no puedes, en presente, ¿no? Pero para hablar en el pasado, para decir yo podía o él podía, vamos a utilizar could y couldn't, ¿sí? Entonces tenemos en su forma afirmativa. Por ejemplo, I could read. Yo podía leer. You could read. Tú podías leer. He could read. Él podía leer. She could read. Ella podía leer. It could read. We could read. You could read. They could read, ¿no? En su forma negativa, de igual manera, ya está en su forma corta, pero acá sobreentendemos que se le agrega ese not, ¿no? Y decíamos, I couldn't read. Yo no podía leer. You couldn't read. She couldn't read. She couldn't read, it couldn't read, we couldn't read, you couldn't read, they couldn't read, ¿no? Ellos no podían leer. En su forma interrogativa, te dice que el could va primero, y luego el resto va después, y pone su signo de interrogación, para que se vuelva en pregunta. Y tú dices, could I read? Yo puedo leer, ¿no? Acá hubo un change, un cambio. Esto quiero que vean. El cambio de acá. Para convertirlo en pregunta, este could pasó acá adelante y el I con read se juntaron, ¿no? Y se volvió pregunta. Y dices, could I read? Yo podía leer. O dices, could you read? Tú puedes leer. Could he read? Él puede leer. Could she read? Ella puede leer. O could I read? Eso puede leer, o could we read, nosotros podemos leer, o you read, ustedes pueden leer, o could they read, ellos o ellas pueden leer. Muy bien. Hasta ahí la teoría del verbo could, couldn't, have to have, ¿no? Son verbos auxiliares, verbos modales que utilizamos en el día a día. Entonces acá, question, preguntas.
Voy a hacer preguntas y necesito que participen, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza el verbo can't? ¿Para qué se utiliza el verbo can't? ¿Quién puede explicarme a ver si entendió la clase? Yajaira, Jonathan, Julie, Anthony, Guido. Para el presente. Ya, se utiliza para el presente, pero ¿para qué? ¿Para qué puedes utilizar ese verbo? A ver, ¿para qué usos? ¿A qué usos le puedes dar ese verbo? A ver, si yo les he explicado, a ver, el uso del quién, para qué uso se puede dar, para quiénes se puede utilizar. A ver si recuerdan. A ver acá, una ayudadita, voy a retroceder una diapositiva. Ahí. A ver, el can, ¿para qué uso se da? ¿Para qué? A ver, ¿para qué lo vamos a usar o por qué es necesario, no? Anthony nos dice, Miss, the word who can also be used to question, we also say who is. ¿Ven? Anthony dice, Miss, las palabras como can deben ser usadas para preguntas o también se puede decir que es... No, básicamente no. Recuerden que can't es un verbo y significa puedo, ¿sí? Es para utilizar, como ya les vuelvo a reiterar, habilidades, peticiones y posibilidades, ¿sí? La habilidad, por ejemplo, de hablar. I can speak Spanish. Yo puedo hablar español. No, en su caso de ustedes que están aprendiendo un nuevo idioma, pueden decir, no, I can speak English. Yo puedo aprender inglés. No, yo puedo hablar inglés o puedes aprender inglés, ¿no? I can learn English, yo puedo aprender inglés. Esa es una habilidad. Una petición es cuando tú quieres pedir permiso. Por ejemplo, hay muchos de ustedes que no pueden ingresar a clases virtuales porque trabajan. Entonces piden permiso y dicen, can I go to the work? Me tengo que ir a mi trabajo, ¿no? Y dan sus razones de por qué, ¿no? Entonces esa es una petición. O cuando haces una posibilidad, ¿no? De que tú vas a ir a algún lugar, como a ir a una fiesta o vas a ir después, ¿no? Son posibilidades. Entonces aquí Anthony nos dice, ¿no? I really understand that new making noise that way. I could not understand with let's try to answer my. A ver, Anthony, tu inglés, no sé si lo estás traduciendo solo con Google Translation, no tiene mucho sentido, pero por lo poco que puedo entender es que tú dices, no, yo realmente puedo aprender, ¿no? Estos nuevos haciendo el sonido porque no entiendes muy bien sobre las preguntas. Pero yo quiero saber qué es lo que no puedes comprender sobre el uso del verbo can't, ¿no? En todo caso, no utilices el traductor, solo escribe lo que no entiendes, ya sea en español, y yo te voy a poder explicar. Bien, entonces, el uso del can y estas posibilidades que tenemos a cada una de ellas, ¿sí? Son en verbos modales, verbo modal que necesita estar acompañado de un verbo. Recuerda que speak también es un verbo, es el verbo hablar, y el verbo can't es el verbo poder, pero está como un verbo modal, y un verbo modal siempre va acompañado de otro verbo. Es por eso que hay dos verbos juntos ahí. ¿Para qué? Para que te puedas ayudar con estas oraciones. Y recuerda, y todos me preguntan, ¿y could, ¿en qué significan? Significan lo mismo que can, solo que en su forma pasada. Can't en presente significa puedo, y en su forma pasada es podía, ¿no? Yo podía hablar, tú podías hablar. Entonces, could, para eso utiliza could. Como I could read, yo podía leer. You could read, tú podías leer. Es en su forma pasada, nada más. Entonces, presentamos una serie de actividades de cada una de ellas, ¿no? Del verbo can y el verbo have, ¿no? Les había explicado cada una de ellas y quiero retroceder un poquito al have, porque sé que muchos de ustedes se quedaron con esta duda. Quiero que me digan, ¿para qué se utiliza el verbo have como presente simple? A ver si comprendieron. Si han estado todos atentos a clases, quisiera que me digan.
¿Para qué es el uso del have? ¿Alguien? Anthony, Julie, Elvis, Jonathan. Yajaira, que ha estado más activa, activando su audio. Yajaira, el uso del have. Yajaira, ¿qué comprendiste con el uso del have? Para tener, para presente. Claro, es el verbo tener, ¿no? Cuando tú quieres hablar de algo que es tuyo, tener algo, ¿no? Como les explicaba acá, ¿no? Del uso de tener algo, ya sea como prepositions o obligaciones, ¿no? Como, por ejemplo, ustedes deben tener la obligación de trabajar, ¿no? I have to work every day, yo tengo que trabajar todos los días, que es casi la actividad de cada uno de ustedes, ¿no? Que es el trabajar todos los días o estudiar, I have to study, estudiar, no creo todos los días, pero I have to study, ¿no? Tenemos que trabajar, estudiar. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, sin más dudas de cada uno de ustedes, vamos a resolver nuestros ejercicios, ¿no? En el libro, en nuestro módulo digital, nos piden que resolvamos, ¿no? Te dice, read the sentence and choose the correct answer. Te dice, lee estas oraciones y escoge la respuesta correcta. Entonces, como ustedes ya me han entendido, me han comprendido el uso de estos verbos, más que todo el verbo de can y could, ustedes me van a dar la respuesta de estas oraciones. Yo voy leyendo y ustedes me van diciendo, Miss, esta es la respuesta, ¿no? Tenemos a alguien recién ingresando a clases. Good morning. Good morning para la persona que recién está ingresando. Buenos días, Angélica. Good morning. Bien, bien. Entonces, acá tenemos la primera oración. Acá voy a pedir bastante participación de cada uno de ustedes porque se supone que ustedes, si ya comprendieron, no tienen preguntas, porque les he preguntado si tienen dudas o no dudas, y como nadie dice nada, significa que todos comprendieron. Entonces, me imagino que esto va a ser very easy, muy fácil para ustedes responder estas preguntas. Y la primera dice así. Read the sentence and choose the correct answer. Te dice, lee estas oraciones y marca la respuesta correcta. Tienes 4 alternativas, A, B, C, D. Y dice, la primera oración dice, she screamed a lot, but nobody heard her voice. ¿Ya? The correct answer, A, B, C o D. ¿Qué respuesta han marcado ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué respuesta creen que es la correcta? A ver. ¿Quién resolvió ese ejercicio? Los que no pueden activar sus audios pueden participar igual que Anthony por SMS. Pueden poner su respuesta correcta y yo lo voy a leer. No importa si es que hay no puede activar sus audios, pero pueden responder o ayudarnos por SMS también, ¿sí? Ya, entonces yo les ayudo. Dice, she screamed a lot but nobody. Te dice, ella gritaba mucho, gritaba demasiado. Y nadie heard her voice. Y nadie podía escuchar su voz. Esta oración, para empezar, ¿está en presente o está en pasado? Para saber cuál es la respuesta correcta. La primera Pasado. oración está en pasado. Muy bien, Yajaira. Excelente. Esta oración está en pasado. Por ende, el pasado de Ken, ¿cuál es? ¿Cuál es el pasado del verbo Ken?
A ver, Yajaira, tú que estás más activa. ¿No podía, Sí, Miss? Claro, pero el pasado de Ken es cold, ¿sí? Cold es el pasado de Kent, ¿sí? Si esta oración está en pasado, significa que el verbo Kent debe estar también en pasado, que es cold. Debe estar en pasado negativo. ¿Por qué? Porque te está diciendo, ella gritaba demasiado y nadie podía escuchar su voz. Nadie podía. Entonces, nadie podía. Entonces, la respuesta correcta es A o sí. La A o la C. Could o couldn't. sí, ¿Cuál es la respuesta correcta? sí. Sería La cool. C. ¿Ah? ¿La A o la C? Las semis. Y nadie no podía escuchar. Así sería la oración. Y nadie no podía escuchar su voz o nadie podía escuchar su voz. ¿Cómo suena mejor? Con solo podía, o sea, ella gritaba demasiado y nadie podía escuchar su voz o nadie no podía escuchar su voz, porque si es la C, couldn't es no podía. Entonces diría, ¿cuál suena La, mejor? la, Gritaba demasiado y La nadie podía escuchar su voz o no podía escuchar su voz. la Amis. Could, couldn't. La Cool. A. The correct answer is the letter la A. ¿Sí? Cold. ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo? Yes or no? no, Miss. ¿No pueden? No, Miss. Ahora. Sí. Ahora, Muy bien. Entonces, esa es la respuesta correcta del primer ejercicio. ¿Sí? Muy bien, sigamos con el segundo. The second dice, you are 17 years old. You enter the club at this age. Te dice, tú tienes 17 años. Tú no puedes entrar a este club por tu edad. ¿Sí? Tú tienes 17 años, tú no puedes entrar a este club. Para empezar, ¿la oración está en presente o en pasado? Presente. En presente, muy bien. Entonces vamos a utilizar can o can't, ¿no? Porque can't es en presente. Y entonces te dice, tú tienes 17 años y no puedes entrar a este club, no puedes. Entonces acá es, la respuesta correcta es A o B. B. A or B. Letter B, right? Porque dice no puedes, can't, o no, o cannot. No puedes entrar al club porque eres menor de edad. She can't. Muy bien, sigamos con la tercera oración. Y dice, my mother played the guitar very well when she was young. Te dice, mi mamá podía tocar la guitarra cuando ella era muy joven. Entonces, ¿esta oración está en presente o en pasado? Pasado. Entonces, si la respuesta está en pasado, ¿cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D? B, C or D? Why? What's the correct B. answer? Letter B. Bien, acá nos dice que es letter B. ¿Alguien tiene another alternative? ¿Otra alternativa? ¿O todos están de acuerdo con que la respuesta correcta está en letter B? My mother could play the guitar very well when she was young. Excellent. Muy bien. The correct answer is letter B, ¿no? Mi mamá podía, ¿no? El verbo
can't en pasado, que es cold, no podía. Cold. ¿No? Cold. Mi mamá podía tocar la guitarra cuando ella era muy joven. Muy bien, sigamos. Number 4. Número 4. She understands 5 language and speaks 3 language, te dice. Ella puede entender 5 idiomas y puede hablar 3 idiomas. ¿Ya? Para empezar, debemos averiguar, ¿esta oración está en presente o en pasado? Presente. Presente, ya. Muy bien, está en presente. Y ambos te dice que sí puede. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es A, B, C o D. A, B, C or D. What's the correct answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? B. Letter B. Excellent. Ella puede, she can understand 5 language and language. Ella puede, ¿no? Hay un sonido ahí muy extraño, está haciendo demasiado ruido. Please turn off the microphones. Please, apaga tu audio. Se escucha muy fuerte. Entonces, para ambos será can. Letter C. Bien. Entonces, tenemos por último la última oración. 5 sentence number 5 dice, I play tennis now. I have got a terrible headache. Te dice, yo puedo jugar tenis ahora que no tengo ese horrible dolor de cabeza, ¿sí? Ahora que no tengo ese horrible, entonces te dice, acá dice, yo puedo o yo no puedo jugar tenis porque yo tengo un horrible dolor de cabeza. Entonces, ¿esta oración será en afirmativo o en negativo? Negativo. Negativo, ¿no? Porque al parecer él no quiere jugar porque tiene un dolor de cabeza. Entonces, para empezar, ya sabemos que es en negativo. ¿La oración está en presente o en pasado? Presente. Presente. Ya, presente, muy bien, porque está diciendo now, jugar tenis ahora, ¿no? Ahora. Entonces, the correct answer, ¿cuál es? A, B, C o D. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? Sí. Letter C. ¿Todos están de acuerdo con que la respuesta correcta sea letter C? Yes. Excellent. The correct answer is letter C. Entonces marcamos la C, ¿no? Es can't. I can't. Yo no puedo. Yo no puedo jugar tenis ahora porque tengo un horrible dolor de cabeza. I can't play tennis now. I have got terrible headache. Very good. Muy bien, hasta ahí resolvimos la primera parte de nuestra práctica. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien le quiere sacar captura a este ejercicio? Lo puede hacer ahora, antes de que pase a la siguiente hora, al siguiente ejercicio. ¿Sí? ¿Todos copiaron hasta ahí? ¿Copy? ¿Yes? ¿Todos hasta ahí? ¿Copiaron? ¿Yes? Muy bien, pasemos a la siguiente. Nuestro último ejercicio, nuestra última práctica nos dice, complete with a sentence with a correct form of can or could. Solo te dice,
completa estas oraciones con su palabra correcta, que puede ser can't, ¿no? Te dice, puedes utilizar can't o puedes utilizar cold, nada más. Te da dos alternativas para que puedas escribir en estas oraciones, ¿sí? Te dice, puedes utilizar can't o cold en una de ellas, ¿sí? Can't o cold. Bien, entonces acá otra vez voy a necesitar la participación de todos ustedes, Yajaira, Angélica, Anthony, que también nos estás escribiendo, Tanner también está escribiendo, Floriana, muy bien, están utilizando el chat. Entonces sus respuestas pueden escribirlo por ahí, yo voy a estar leyéndolos, ¿sí? Entonces, una vez más, empecemos a resolver nuestros ejercicios. Ya este es para culminar con la clase de inglés. Muy bien. Complete with the sentence with the correct form. Te dice, completa estas oraciones utilizando can o could. Empecemos. La primera oración dice, I go to the party last night because I was sick. Te dice, yo podía ir a la fiesta. Yo pude ir a la fiesta la noche pasada porque yo estuve mal. Yo podía o no podía. No, acá te está hablando en tiempo presente o pasado. Pasado. Pasado, muy bien. Pero acá te dice que él estuvo mal. Significa que no pudo ir al cumpleaños. Right? Entonces, ¿qué deberíamos escribir acá? Cold. Cool means Muy bien. Acá va cold. Yo. Muy bien. I called. Esa es la respuesta. La alternativa. Ahí está. Ahí lo tenemos. I called. Sigamos. The next te dice. Te dice Noel cook Italian food. Te dice Noel cocina comida italiana. Yes, he. Entonces acá tienes para responder. Es una pregunta, te dice, ¿no? ¿Noel cocina comida italiana? O te dice, no, Noel puede cocinar comida italiana y tú dices, sí, él sí puede. Para empezar, ¿esto está en presente o en pasado? Presente. Muy bien, presente. Y por ende, ¿cuál sería la respuesta correcta? Can. can means Muy bien. La respuesta correcta sería can, ¿no? Can. Y sería así, ¿can Noel cook Italian food? ¿Puede Noel cocinar comida italiana? Y tú dices, yes, she can. Así es, él puede. Él puede cocinar comida italiana, ¿no? Entonces acá, yes, he can. Él puede. Yes, she can. Sigamos. My sister swam last year. Te dice, mi hermana nadó el año pasado. But now she, pero ahora ella. ¿Puede o no puede? Para empezar, la oración está en presente, pasado. A ver. ¿Quién puede decirme un number 3? La oración está en presente, pasado. Mi hermana nadó el año pasado. Dice, my sister swam last year. Nadó el año pasado. cool. Pasado. Está hablando de pasado, no del pasado. Y para ello se utiliza can o could. Cool. Could, muy bien. Mi hermana, no, my sister podía nadar el año pasado, but now she, pero ahora ella también puede. Entonces, esta oración habla está en presente. Mira, la mitad está en pasado y la otra parte está en presente. Dice, but now she can, pero ahora ella puede. Entonces, esta oración está en presente. Entonces, ¿va can o could? Can. Can. Muy bien.
Entonces la oración es así. Mr. Paul es un intenso. Last year. Mi hermano podía nadar el año pasado, but now he can. Pero ahora también puede, ¿no? Muy bien. Sigamos. Number 4. Number 4. Dice, they go shopping yesterday because the store was closed. Te dice, ellos fueron de compras ayer porque la tienda, ¿no? La tienda estuvo cerrada. Entonces, acá te está hablando en presente o en pasado. Pasado. Pasado, excelente. Entonces, ¿qué va? ¿Can o cold? Cold. Cold, ¿no? Ellos podían ir de compras. Ellos pudieron ir de compras ayer porque la tienda estuvo cerrada, ¿no? Muy bien, cold. Sigamos. La última, number 5, es el último que les ayudó, el resto queda como tarea, ¿sí? You read when you were 4 years old. Yes, I, te dice. Yo leía cuando yo tenía 4 años de edad, ¿no? Tú podías, no, esta es una pregunta. ¿Tú podías leer cuando tenías 4 años de edad? Yes, I can. Sí, sí podía. Entonces, esta oración te está preguntando en tu pasado, hace 4 años, tú sí podías. Si la oración está en pasado, ¿va can't o couldn't? Cool, Miss. Cool, muy bien. ¿No? La pregunta es con cool. ¿Tú podías leer cuando tenías 4 años de edad? Y tú le dices, yes, I. ¿Y cómo le respondes? ¿En presente o en pasado? Si te está diciendo, Pasado. claro, en pasado, tú dirías, yes, I could, yo podía leer a esa edad. Entonces la respuesta correcta es Cool. could. Muy bien. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer básicamente en esta práctica. Entonces, lo demás es tarea para ustedes. Como ustedes ya comprendieron, ya entendieron, van a poder resolver estos 6 ejercicios más que faltan, 6 o 7 ejercicios que están muy fáciles de utilizar. Conmigo ha sido todo por hoy. Terminan las clases de inglés, la sesión también. Nos veremos en una nueva oportunidad. Me despido con cada uno de ustedes. Bye bye. See you later. Cuídense. ¿Sí? Bye. Bye bye. Bye, Miss.